Omar, ¿cómo estás? Buenas tardes. Al contrario, muchísimas gracias. Gracias por el tiempo. A ver, Omar, les anunció una reducción que, de la que no hay registro. No hay registro del 32% a nivel nacional en el número de homicidios desde que llegaste tú a ese cargo y claro, la presidenta a Palacio Nacional. Sí, hoy pudimos reportar un 32% de la disminución de homicidios, que se traduce en 27 homicidios menos diarios. Y es el septiembre también, Joaquín, hay que resaltar que es el septiembre más bajo en 10 años. No había habido un septiembre tan bajo en 10 años de homicidios. Sí, entonces, esta reducción pues es sumamente importante, si bien no estamos diciendo que esté resuelto el problema de seguridad, pues disminuir en un año de la presidenta Claudia Sheinbaum el 32% los homicidios, creemos que es algo que la ciudadanía tiene que saber. Estamos hablando de 10,000 homicidios, 10,000 asesinatos menos en un año. Sí, son 27 homicidios menos Sí, y 27 homicidios menos diarios. diarios, que en un año representan, hacen un total de 10,000 homicidios menos. Eh, Ahora, ¿por qué se ha logrado esto, Omar? Y Lo antes primero, no. creo que la estrategia, los cuatro ejes que definió la presidenta Claudia Sheinbaum desde que era candidata, cuando dio por primera vez los cuatro ejes que hoy repitió: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, el fortalecimiento de las capacidades de investigación e inteligencia y ¿la coordinación entre quién? Entre las instituciones del Gabinete de Seguridad, que ahorita, si me permites, podría Sí, ahondar un poco más en esto, pero también la coordinación cada vez más estrecha que nos permite realizar operaciones en conjunto con los 32 estados de la República. ¿Por qué la coordinación es tan importante y nos ha dado buen resultado? Porque pues, recordemos que más del 90% de los delitos que se cometen son del fuero común. Entonces tenemos que trabajar con los gobiernos estatales. También hay una premisa muy sencilla: no se pueden bajar los delitos si no detenemos a quienes los cometen. Y hoy reportamos en un año 34,000 detenidos por alto impacto. Esto es entre las instituciones del Gabinete de Seguridad, pero con los estados. Hay varios estados que, como sabes, llevaban muchísimos años, no solo en los últimos 4 o 5 o 6, sino llevaban muchísimos años siendo los primeros lugares en homicidios. Guanajuato, ¿cuánto tiempo llevaba siendo pues el primer lugar en homicidios? 12 años. 12 años siendo el primer lugar con homicidios todos los días. Hoy trabajamos en conjunto también con la gobernadora, por supuesto, sí, sí, con el Estado de México, que estaba en primer lugar, en los primeros lugares. Hay una reducción de 43% en el Estado de México. En Jalisco hay un descenso de 62%. En Tabasco, a partir de febrero, cuando la presidenta ordena un reforzamiento en Tabasco, hay una disminución hoy del 59% en homicidios. Guanajuato, se hizo una operación con el Ejército, con la Marina, la Secretaría de Seguridad en febrero, que es muy claro cómo comienza a bajar a partir de esas detenciones, cómo comienza a bajar. Y ha habido otras detenciones, por supuesto, como la que realizamos en días pasados, esta sí ya en coordinación también con las autoridades estatales, donde se detiene un importante generador de violencia de Guanajuato que operaba en Jalisco. Entonces, mientras más acciones hagamos con los estados, mejores resultados vamos a tener. A ver, déjame referirme a un caso en particular. A este jefe de Aragua, sí, este cártel venezolano que ya está operando en México que acabas de detener. Sí, recordemos, hay un Del antecedente tren de Aragua. y del Tren de Aragua. Es una organización transnacional, con mucha violencia, sobre todo mucha violencia hacia las mujeres. Recordemos que en junio del año pasado hubo un doble feminicidio en Tlalpan, Sí. donde tuvimos detenidos y fueron de los primeros detenidos de esta organización, del Tren de Aragua, el año pasado. Ahora, el fin de semana, en un operativo realizado en coordinación con las autoridades de la Ciudad de México, logramos cumplimentar órdenes de aprehensión obtenidas por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México sobre el principal líder, un sujeto de nombre Nelson Arturo, identificado como uno de los principales líderes de Tren de Aragua. Estos ya se les considera autor intelectual de diversos feminicidios, pero también de delitos como extorsión, homicidio, trata, etcétera. Ahora, a mí me preocupa mucho que a los cárteles mexicanos se haya sumado desde hace por lo menos 2 o 3 años el Tren de Aragua, que es
esta organización terrible de origen venezolano, ¿no? Sí, hemos tenido buenos avances ahora con esta detención que hicimos en conjunto con la Ciudad de México. Creemos que va a ser un retroceso importante para este grupo criminal y nos aportaron mucha información para continuar deteniéndolos y es lo que vamos a hacer. Bien, Un sí. factor, perdón, ahorita que preguntaste sobre por qué han bajado los homicidios, creo que es muy Digo, no, no importante. han bajado. ¿Por qué han hecho que bajen? ¿Por qué no Sí, bajan solitos, sí? no, por supuesto. Es muy importante que la ciudadanía sepa que quien dirige la estrategia de seguridad todos los días en el gabinete de seguridad es la propia presidenta de la República. Y eso, pues, ejerce una presión sobre todo el gabinete de seguridad, sobre las entidades federativas, una presión buena, lo digo en el buen sentido, porque todos los días a las 6 de la mañana nos juntamos con la presidenta de la República y ella evalúa. La propia doctora Claudia Sheinbaum evalúa y ve los municipios prioritarios, los estados donde hay incidencia delictiva, donde hay un comportamiento inusual y se toman decisiones inmediatamente. No es solo ver los indicadores y decir, mira, aquí hay 7 muertos y 8 muertos, sino ya hay un patrón, ya hay un foco rojo, hay que atenderlo de manera inmediata. Y la coordinación, pues entre Defensa, Marina, Secretaría de Seguridad, hay un hecho sin precedentes que yo quisiera eh, reconocer, un esfuerzo que ha hecho el Ejército y la Marina, donde han destruido 1.564 laboratorios para la producción de drogas, metanfetaminas, en 22 estados de la República. Esto puede parecer una cifra fría, solo decir No, mil no, no. 64 laboratorios, pero es un esfuerzo de las mujeres y hombres del Ejército, de la Marina, que se traduce en cientos de millones de pesos que deja de ingresarles de dinero al crimen organizado, cientos de millones de pesos, pero también cientos de millones de dosis de droga que Exacto. se dejan de producir a la semana para que los jóvenes de aquí de nuestro país no la consuman y también la droga que sacan de A otros ver, países. nunca se había destruido en un año, ni de lejos, ni de lejos. Es más, a veces ni en un sexenio, para no entrar en detalles, Omar, 1.564 laboratorios. Y la Secretaría de Marina en alta mar el año pasado rompió el propio récord de la Marina, asegurando ya más de 47 toneladas de cocaína en el mar. La semana pasada aseguraron otros 1.600 kilos. Esto, más que asegurar solo droga, es lo que se traduce, la cantidad de recursos que deja de ingresar y sobre todo, pues, el esfuerzo de las instituciones de seguridad, principalmente del Ejército y Marina. Leí, creo que eran, ¿cuántos millones de pastillas de fentanilo han decomisado? Creo que dos o Alrededor de 3 millones, más tres. de 3 millones de pastillas de fentanilo y también se hizo el aseguramiento más grande de más de 1,5 toneladas de fentanilo en Sinaloa. Imagínate, si partimos de que lo que dicen los especialistas, que si fuera una dosis de fentanilo del tamaño de un grano de arroz, una tercera parte de ese grano de arroz provocaría la muerte. Me estás hablando de más de 3 millones de pastillas. ¿Te imaginas el número de muertos? Sí, ha habido una cantidad de aseguramientos muy importantes y hoy en la mañana reportamos otro a cargo de Guardia Nacional de 37 kilos de fentanilo. Entonces, es una constante, digamos, de esta estrategia de seguridad que dirige la presidenta con la única finalidad de que las mexicanas y los mexicanos vivan mejor, de pacificar el país. Ese es el trabajo que tenemos que hacer. Dime, Omar, claro que en México se produce fentanilo. Se produce metanfetamina principalmente. Lo que tenemos de fentanilo al momento, lo que hemos tenido es empastilladoras, hemos tenido como tal, pero así un laboratorio de fentanilo que tengamos en México, al momento no lo hemos identificado. Bien, esto por un lado. Por el otro lado, el tema del huachicol fiscal. Recupero. El primer golpe que dieron fue allá en Ensenada, en ese predio de 8 millones de litros. Esto fue el 27 de marzo, 28 de marzo. 3 días después, el 31, fue en Altamira, ahí en Tamaulipas, son 10 millones de litros. Incluso tienen un buquetanque con bandera de Singapur asegurado. Y luego en Sí. Ramos Arizpe, en Saltillo, creo que fue el 6 de julio, Arroz. estamos hablando de 15 millones de litros de combustible en 129 carrotanques de ferrocarril. Sí. Esto es una organización criminal nunca vista, Omar. Es una organización, más bien son un grupo de personas, yo lo diría, que encontraron
una manera de delinquir sin tanta violencia y que estuvieron impunes eh, Pues después después de hasta el marzo. 27 de marzo. No, porque en realidad sí hubo varias detenciones también hace un año, hace dos, pero no había habido un aseguramiento tan grande como el de marzo. Cuando se hace el aseguramiento de marzo, nosotros con la Fiscalía General de la República, que lo hemos trabajado de manera muy coordinada con el doctor Gertz Manero, iniciamos una investigación con la Secretaría de Marina, con la Secretaría de Defensa, todas las instituciones de seguridad aportando información que derivaron en muchas órdenes de aprehensión. Ahí en ese momento, en ese buque, se aseguran 10 millones de litros de Sí, diésel que se habían reportado como aditivo. así es. De ahí parte una investigación, pero no es la primera investigación, como lo explicó el fiscal. O sea, ya había muchas investigaciones en curso, pero esta ayudó, digamos, a concretar las órdenes de aprehensión, obtener las órdenes de aprehensión. Hemos cumplimentado varias. En esa misma carpeta de investigación hay muchas por cumplimentar que estamos trabajando. No importa quién sea, Omar, No, por supuesto que no, no, no. La presidenta ha sido muy clara en el combate a la impunidad y así lo estamos haciendo. porque esta operación del contrabando de diésel lleva varios años, ¿sí? Años recientes, y siguió porque el golpe que dan en Ramos Arizpe fue en julio de este año. Sí, y ahorita tenemos marcado un descenso sumamente importante de huachicol fiscal, que lo vamos a poder informar en su momento de cómo todas estas acciones y también la acción tan valiente y decidida de la Secretaría de Marina, empezando por su titular, por el secretario de Marina, con una investigación interna en conjunto con las instituciones de seguridad, pues a asegurar a los responsables que en realidad eran un grupo muy reducido. Yo no recuerdo, sí, yo no recuerdo una organización criminal no dedicada al narcotráfico de estos alcances, Omar, como esta del contrabando de combustible que llaman huachicol fiscal, que la misma procuradora fiscal señaló en un daño al erario por 600,000 millones de pesos. O sea, Hoy nunca precisamente visto. lo comentaron en la mañanera, voy a checar ese dato y lo corroboramos porque hoy justamente la Procuradora Fiscal dijo que ella no había declarado eso y que iban a dar obviamente de manera puntual cuánto era el desfalco, pero de todos modos pues es muchísimo. Y también recordar que hubo otra detención, a lo mejor no tan relevante mediáticamente como la del buque, pero fue sumamente importante donde tuvimos 32 detenidos en la zona centro del país donde se detuvieron a 32 personas, un líder de una organización, se clausuraron tomas clandestinas también, se aseguraron carro tanques, vehículos, etcétera. Ahora, en el tema de Tabasco y Hernán Bermúdez, que Ujú. ustedes, ¿cuál ha sido el papel de la Secretaría de Seguridad Pública a tu cargo en esta detención? Porque ustedes lo localizaron y lo trajeron de allá, de la Asunción en Montevideo. Sí, toda la ventaja de esta coordinación del Gabinete de Seguridad es que inteligencia militar, inteligencia naval, inteligencia civil, ahora inteligencia financiera, pues hay una muy buena coordinación. Y aquí hacemos un reconocimiento, si me lo permites, Joaquín, a los hombres y mujeres del Centro Nacional de Inteligencia que trabajaron esta investigación de manera muy adecuada y también con sus contrapartes de Paraguay, donde se logró la ubicación de este sujeto y lograrlo traer a México, Di- cumplimentar la detención. Dime, ¿tú sabes por qué tardó tanto la escala en Bogotá y luego la escala que hicieron en Tapachula? Desconozco, pero verifico y te lo informamos de inmediato. Bien. Ahora, en el caso de esta es otra organización criminal de un alcance, el de Hernán Bermúdez, de unas dimensiones que creo que todavía no las acabamos de entender, por lo menos aquí afuera. Creo que lo que descubrimos después de febrero, que se hace una intervención y un reforzamiento en Tabasco, es que en realidad era una célula delincuencial muy local, muy local. Ya detuvimos, antes de él detuvimos al Pinto, que era el segundo al mando y el brazo operativo de esta organización. Hemos detenido a otros tres, un sujeto apodado el Guasón, si no mal recuerdo, y todos ellos son criminales que tenían verdaderamente descompuesto, pero que no eran, digamos, organizaciones que trascendieran ni siquiera interestatal, era muy local y por eso también no ha sido tan complicada su desarticulación. Ha habido esfuerzos de todo el gabinete de seguridad diario, está Ejército, Marina,
Secretaría de Seguridad, las fuerzas estatales ahora también apoyando mucho. Y ahí pues ha habido un descenso importante en Tabasco del 59% de homicidios desde febrero, que es cuando la presidenta ordenó un reforzamiento. Entonces, estamos seguros que se va a estabilizar y que se van a fortalecer las instituciones de seguridad locales. A ver, te tengo que preguntar esto, Omar. En el caso de Hernán Bermúdez, Ujú. y el caso llega o alcanza o han investigado al que era entonces gobernador, Adán Augusto López. No, no por lo mismo que comento. Genera una organización criminal dedicada a delitos, extorsión, narcomenudeo. Era una organización donde corrompieron una parte de la policía, ni siquiera toda la policía de Tabasco. Es muy importante señalar eso. Hay muchísimos policías de Tabasco que hoy están haciendo, policías estatales, que hoy están haciendo un esfuerzo todos los días trabajando por su estado que estuvieron en esa secretaría y no por eso estaban involucrados. Dime, Omar, en el caso de las dos personas más cercanas de Clara Brugada que asesinaron, que ejecutaron ahí en Tlalpan hace más de un mes, ¿hay algún avance en la investigación o es un tema que es de la Fiscalía de la Ciudad de México? Es un tema que estamos trabajando en conjunto con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Ha habido ya varios detenidos. Se acaba de cumplimentar un orden de aprehensión en día antier de otra persona y cada vez vamos a tener más resultados. Pero detenidos ya hay. Obviamente, pues es muy importante mantener la investigación lo más cerrada posible, pero con el compromiso a la ciudadanía y a los familiares de las víctimas que hasta que estén todos detenidos. En el caso de estos dos colombianos que el 16 de septiembre secuestraron aquí en Polanco y aparecieron, bueno, hechos pedazos ahí en el Estado de México, es crimen organizado. Sí, son células locales de Estado de México y Ciudad de México. El Estado de México ya presentó detenidos. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México, si no me recuerdo, ya informó sobre los detenidos. Lamentablemente, también eran colombianos o venezolanos los propios que mataron a estas personas. Omar, sobre el caso Sinaloa, ¿cómo va? Parece que no va, que no tiene fin. En Sinaloa es muy importante y que la ciudadanía sepa en qué vamos. Octubre fue su punto más alto, noviembre continuó alto, en diciembre comienza un descenso, y diciembre, enero, febrero, marzo, abril y mayo tuvimos 5 meses sostenidos a la baja, no resuelto, a la baja, con una tendencia a la baja en homicidios que lo pueden ver todos digamos, en las cifras del secretariado. Mayo y junio tuvimos un repunte, pero ese repunte tiene una razón de ser. El Gabinete de Seguridad, con fuerzas encabezadas por el Ejército, logra, cuando se iba a detener a una persona, un líder de sicarios de los más importantes de una facción, que más generaba violencia, con privación ilegal de la libertad, homicidios, quema de comercios, etcétera, un sujeto apodado el Perris. Él pierde la vida cuando agrede a las fuerzas del orden y ahí se genera un primer repunte porque hubo abajo de su propia organización pues ajustes. Y la segunda es que una célula importante de estos grupos criminales se pasa a la otra facción. Esos dos fueron lo que ocasionó el repunte de mayo y junio. Sin embargo, julio, agosto y septiembre representa respecto a junio una disminución del 42%. O sea, llevamos 3 meses sostenidos otra vez a la baja. Tuvimos 5 a la baja, 2 meses de repunte y ahorita llevamos 3 meses a la baja. Dime, yo sé que no hay bola de cristal, Omar García Harfuch, pero algún día podrán desmantelar a estas dos bandas del crimen organizado que traen a Sinaloa crucificado. Nosotros vamos a asegurarnos que toda la ciudadanía de Sinaloa regrese a vivir en paz. Esa es una encomienda de la presidenta y eso no lo vamos a hacer ningún día. Nosotros estamos yendo constantemente a Sinaloa y vamos no nada más a dar la vuelta, sino a verificar exactamente. El secretario de Defensa, de Marina, servidor, todos los mandos nos juntamos allá para ver en qué ajustes tenemos que hacer, más toda la tarea de inteligencia e investigación que se hace desde el sector central. Me preguntan que te pregunte, me dicen que te pregunte, ¿qué hacen con toda la droga que incautan? No se pone a disposición de la Fiscalía General de la República. Hay droga que se queda también en las fiscalías y posteriormente se incinera.
Omar, gracias y estamos pendientes porque contigo ahí es para horas. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Ciudadana, con este informe. Gracias, sí, por darle ese tiempo, ese espacio.